Entonces quiero hablarles, como les decía, del Dios de señales. Dios, siempre que entramos en un año nuevo, siempre hay una palabra que Él desata desde los cielos. Siempre hay una palabra que Él suelta para que podamos entender, para que caminemos bajo la dirección de esa palabra. Cada año, por eso podemos ver a tus pastores, cada persona, o si tú eres pastor, vemos que hay un eslogan en cada año. Por ejemplo, Dios de esperanza, Dios de señales, Dios de multiplicación, etc. ¿Por qué muchas veces vemos eso en diferentes ministerios? O muchas veces los vemos en el mismo eslogan en diferentes ministerios. Bueno, eso se llama una palabra que recibe cada hombre de Dios y mujer de Dios, que entiende que el Espíritu Santo está entregando para caminar bajo la bendición de esa palabra durante el año. Es decir, siempre que hay un año, Dios desata una palabra. Dios va a hablar una palabra para que esa palabra se haga en nosotros carne en nuestra carne y espíritu en nuestro espíritu. Por eso hay muchas frases de este año, 2022, año del Dios de esperanza, 2022, el Dios de la grandeza, 2022, el año del Dios de señales. ¿Por qué el Dios de señales? Personalmente, a mí, el Señor me habló antes que terminara este año. Dios habla de muchas maneras, como dice el libro de Hebreos. El Señor me habló sobre el Dios de señales y me llevó a entender que Él es un Dios de señales. Es más, en las Escrituras vamos a encontrar desde el principio al fin de la palabra que Dios siempre se comunicó también a través de señales, a través de sueños, a través de visiones, a través de palabra, a través de los profetas, pero Dios es un Dios que es un Dios de señales. Y siempre podemos encontrar, como en Gedeón, voy a ponerles este ejemplo, cuando Gedeón le pide una señal al Señor y le dice, bueno, que el rocío, que esto, que el otro, etcétera, le pone una señal. Y hay momentos donde Dios es el que pone la señal. Entonces, quiero que entendamos esto. Hay momentos donde nosotros le decimos a Dios, Señor, quiero una señal. ¿Quién no ha orado de esta manera? ¿Verdad? Señor, dame una señal. Si esto es tuyo, dame una señal. Si ese hombre es para mí, dame una señal. Si tengo que dar el paso, dame una señal. Siempre usamos esta palabra muy conocida en nuestro vocabulario, Dios, dame una señal. ¿Es bueno pedir señales? Claro que sí, porque siempre que Dios te habla o siempre que Dios te llama o te dice que tienes que hacer algo, uno de los respaldos de Dios es que Dios te dará señales para que tú entiendas lo que es una señal. Ahora, podemos ver en las calles, ¿sí? Podemos ver cuando hay una señal de prohibido el paso, cuando hay una señal de calle cortada, cuando hay una señal de que no se puede tirar basura, etcétera. Siempre hay señales y las señales siempre nos están indicando algo. Las señales siempre nos están hablando de algo. No son señales que tenemos que estar adivinando o señales que nos ponen en duda, no, sino que las señales en lo natural, como las señales de tráfico o las señales que tiene un hospital, son evidentes, nos hacen entender que esa señal significa algo. En el Señor, en el reino de Dios, también están las señales. Por eso comencé hablando de que hay momentos donde nosotros pedimos señal a Dios. ¿Es bueno pedir señal? Sí, pero es bueno hasta cierto sentido, porque a veces la gente se acostumbra tanto de pedir señales y nunca sale de las señales. Cuando Dios ya te marca o cuando Dios ya te da señales, 2, 3 señales, sigue adelante, porque Dios estará contigo. Las señales
de parte de Dios, nos están indicando que tenemos el permiso o que tenemos que tener la precaución dependientemente de lo que estamos pasando o viviendo. Por eso uno tiene que estar atento al Dios de señales. Por eso uno en este año 2022 que hemos entrado, hay señales de parte del cielo. Y si en la Escritura podemos hablar de infinidades de señales, podemos hablar de las señales de los últimos tiempos, las señales de cómo estará el corazón del hombre, las señales que Dios trae, las señales del Espíritu. Podemos hablar infinidades de señales y por eso hoy vamos a estar hablando algunas de ellas. Pero es importante que nosotros entendamos que Dios también nos habla a través de señales. Tenemos que tener nuestra visión agudizada y nuestro oído atento para saber ver, escuchar e interpretar lo que Dios nos está hablando. Porque si una persona no entendiera la señal, por ejemplo, una persona que no sabe conducir, se mete en un carro y no entiende la señal que está prohibido girar a la izquierda, pero como esta persona no entiende, no sabe, no interpreta, comete una infracción y posiblemente puede traer eso un accidente. Esto en el mundo espiritual es igual. Dios siempre nos va a hablar claros. Dios siempre nos hablará claros. Él usa su palabra, Él usa al Espíritu Santo, Él puede usar a la naturaleza, Él puede usar lo que quiera para hablarnos, pero nosotros tenemos que estar atentos para entender las señales que Dios está poniendo en nuestra vida. Yo no sé en este año qué cosas le has pedido a Dios o qué cosas aspiras a alcanzar o conquistar o estás pidiendo una confirmación de parte de Dios. A veces no es que Dios no dé la confirmación, sino que nosotros no sabemos interpretar esa clase de señales. Pero yo oro para que el Espíritu Santo te dé la sensibilidad para que tú entiendas lo que Dios te está hablando y puedas caminar este año viendo al Dios de señales y entendiendo el lenguaje de las señales de Dios para que todo lo que tú hagas te salga bien y prospere en el nombre poderoso de Jesús. Mayormente, cuando hablamos de señales a nivel personal, yo directamente con Dios, las señales que le pedimos son señales que nadie conoce. Y ahí es donde nunca vamos a ser confundidos. Alguien me decía en estos días, pastora, pero ¿cómo le pido la señal a Dios? Y yo le decía, lo importante primeramente es que nadie sepa esa señal, para que no seas confundido, para que entiendas que es Dios. Cuando nadie sabe cuál es la señal y tú estás esperando la señal de parte de Dios, entonces no habrá sombra de duda de que es Dios quien te está hablando. Por eso, cuando tú pidas una señal al Señor, si es junto con tu familia, lo pueden hacer juntos. Si es a nivel personal, pídesela y que nadie sepa esa señal para que tú entiendas que es Dios y que no fue manipulada esa señal. Ok, explicando esto del Dios de señales, del Dios de milagros, porque las señales, cuando se habla Dios de señales, eso abarca varias cosas. Abarca milagros, abarca prodigios, abarca maravillas, abarca el respaldo de Dios, abarca el poder sobrenatural de Dios. Por eso una señal que viene de parte de Dios es una señal sobrenatural que será establecida en nuestra vida. Y para que en este año 2022 corras, alcances, conquistes lo que Dios tiene, entiende las señales y el Dios de señales estará contigo todos los días en el nombre de Jesús. Yo quiero que vayamos al libro de Isaías. Si tienes ahí, si puedes estar ahí con tu Biblia en tu mano, un cuaderno y un bolígrafo, y aquellos que están en el carro, conduciendo o en el trabajo, que puedan escuchar esta palabra y también aprender de ella. Isaías capítulo 38 dice así: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte
Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Seguimos, versículo 7. Y esto te será señal, óigame, y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. Ahora viene la señal, versículo 8. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol, y en el reloj de acá 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije: a la mitad de mis días iré a la puerta del Seol, privado soy del resto de mis años. Oigan, acá habla de la enfermedad del rey Ezequías, pero en el capítulo 21 de Segunda de Reyes, capítulo 20 de Segunda de Reyes, nos habla la misma escritura, nos habla de la enfermedad de Ezequías. Pero aquí es algo importante, porque en el capítulo 20 de Segunda de Reyes, versículo 8 dice así: y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré? Óigame, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová el tercer día? Versículo 9, respondió Isaías: esta es la señal, tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que has dicho: ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de acá 10 grados. Oigan, vamos a entrar en materia. Aquí hay varias cosas que resaltar. Vemos al Dios de milagros, vemos al Dios de señales. Siempre, como dije, Dios va a traer señales en nuestra vida. En nuestra vida tiene que haber señales. Entonces, una de las cosas que es, el rey Ezequías estaba enfermo, padecía de una enfermedad de muerte. Pero en ese momento, cuando Ezequías levanta la oración y comienza a clamar, Dios le escuchó. Número 1, tenemos que entender que toda oración delante del Señor es oída. Toda oración es atendida por el Señor. Hay personas que creen que Dios nunca las escucha. Hay personas que creen que Dios tiene los oídos sordos, pero no. Porque hay cosas que Dios quiere hablarnos y nosotros no queremos oír. Porque hay momentos que Dios quiere decirnos cosas, pero que nosotros no las recibimos porque no es lo que queremos escuchar. Por eso es importante que tú entiendas que toda oración tiene su respuesta, toda oración tiene la respuesta. Cada oración que sube delante del Señor serán oraciones que serán respondidas, serán oraciones que Dios cumplirá fielmente, porque siempre que hay oración, la oración provocará que traiga una respuesta del cielo. Ahora, Ezequías oró, el rey
Ezequías oró y dice que Dios no solamente lo escuchó, sino que Dios trajo la respuesta. Por eso tenemos que saber esperar en oración. Tenemos que esperar, como dijo el rey David, pacientemente. Esperé a Jehová, porque nuestra oración jamás será en vano. Yo creo en el poder de la oración. Yo creo lo que la Escritura nos enseña. Yo creo en la oración y la respuesta, porque en cuanto hemos visto la vida de Jesús, que Él oraba y Dios le respondía. Entonces, número 2, vemos aquí que la oración de Ezequías trajo la respuesta. Cuando hay una oración de humillación, cuando hay una oración de quebranto, Dios traerá la respuesta a nuestra vida. Ahora, una de las cosas que cuando Dios le trae la respuesta a través del profeta Isaías, el Señor remarca en el versículo 5 y en el versículo 6. En el 5 le dice: yo te voy a añadir 15 años de vida. Dios le está diciendo, subiste en oración, pero Dios estaba respondiendo en oración. Le dijo: ok, Ezequías, te voy a añadir 15 años de vida más. Ahora, pero el versículo 6 dice lo siguiente: y te libraré a ti, a esta ciudad, de la mano del rey de Asiria, y esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. Ahora, hay 3 cosas importantes que Dios le estaba diciendo a Ezequías. Y la señal de eso, número 1, el Señor le dice en el versículo 6, el Dios de señales le dice: te libraré. Esa va a ser una de las señales. Te voy a librar. Otra: te voy a amparar, te voy a defender. Y esto te será por señal de que yo te voy a sanar y voy a retroceder. Voy a retroceder el reloj. Óigame qué cosa tremenda. Voy a retroceder el tiempo. Voy a retroceder. Una cosa impresionante. Ahora, hay señal, y quiero hablarte de estas 3 señales que en realidad son una. Pero ¿qué conlleva estas señales? Número 1 dice: te libraré. Dios pondrá una señal en nuestra vida de que Él nos va a librar. Y cuando hablamos de liberación, pensamos que la liberación solamente es sacar demonios o porque estamos endemoniados, y no es así. Nosotros necesitamos ser libres, y Dios traerá señales en nuestra vida sobre nuestra liberación. Hay gente que no solamente está endemoniada, sino que hay gente que está oprimida en su mente, que está atada en su corazón, que no puede perdonar, que está llena de resentimientos, que no puede avanzar. Hay ataduras en su vida. Hay cosas que están deteniendo esa libertad que Cristo quiere traer. Por eso quiero enfocar de que no siempre que se habla de liberación tiene que ser de demonios, porque a veces necesitamos nuestra liberación en las emociones, necesitamos liberación en nuestras finanzas, en nuestro cuerpo, en la sanidad, etc. Esto es muy importante que nosotros entendamos, y Dios siempre traerá señal de sanidad sobre tu casa, traerá señal de sanidad sobre tu corazón. ¿Cómo sé que un corazón es sano? ¿Qué señal, por ejemplo, tengo de que mi corazón ha sido sano? De que yo no guardo el resentimiento, de que no deseo el odio contra los demás, que no deseo el mal, que no lloro por lo que ya pasé, porque mi corazón ya está sano. Eso es una señal. Entonces siempre tenemos que estar pendiente a las señales. Si tú estás orando, un ejemplo: Señor, trae liberación a mis hijos, Señor, trae liberación en esta área, trae liberación en la otra, siempre Dios va a traer una señal de esa liberación. Dios siempre va a traer señales para que no caigamos en la confusión, sino que nosotros podamos comprender que Dios está obrando. La señal de Dios significa que Él está haciendo el milagro. La señal de Dios es que Él está trabajando. La señal de Dios que viene para nuestra vida es para que entendamos que Dios
Dios no se quedó de brazos cruzados, sino que Él está trabajando. Yo no sé cuánta gente necesita en este año, antes de continuar con los días siguientes, con los meses siguientes, que necesitas traer liberación. El Señor promete y dice: yo pondré señal, entre otras cosas, de que te voy a librar. Cuando hay liberación, tú no estás atado. ¿Qué sucedió con Lázaro? Cuando Lázaro resucita a través de la voz de Jesús, dice que cuando Lázaro sale de la tumba, dice que él lo tuvo que desatar, le quitó las vendas porque estaba atado. La señal era que estaba vivo, pero estaba atado, y Jesús le sacó, mandó a que lo desaten. Entonces vemos que había una atadura, pero que Jesús manda a que traigan una liberación. Por eso quiero decirte que en este año 2022 no puedes caminar con ataduras, no puedes caminar oprimido, no puedes caminar estando en cautiverio. Sea en tu mente, quizás estás peleando con tu fe, tu razonamiento, estás peleando ahí en tu corazón con Dios, pero ríndete al Señor y deja que el Espíritu Santo comience a traer liberación. Muchas veces oramos en la intercesión o en la guerra espiritual y oramos y decimos: Señor, libera, Señor, trae liberación a mi alma, Señor, trae liberación a mi familia, trae la liberación. Pero a veces oramos y no comprendemos lo que estamos orando, pero siempre que hay una oración, Dios va a traer la respuesta a esa oración. Por eso yo estaba diciendo de que nosotros tenemos que saber que si yo estoy orando para que Dios traiga liberación, porque esto es lo que Dios le prometió a Ezequías: te voy a liberar, te liberaré de tus enemigos. No importa cuántos enemigos te persigan, no importa los que se levanten contra ti, no importa el ejército grande que sea, yo voy a poner una señal sobre tu vida, y esa señal va a traer liberación, y esa señal te va a traer la victoria, y esa señal te va a traer el refugio, esa señal te va a traer el respaldo y la paz y la seguridad que tú necesitas. Entonces Ezequías, número 1, recibe la respuesta del Señor y dice: te voy a añadir vida. Pero Ezequías responde en el segundo de Reyes, capítulo 20, dicen: ¿qué voy a conocer que voy a ser sano? Y Dios le da la señal. Y Dios dice: esto te será de señal. Hay una señal, y cuando tú, Ezequías, veas esto, cuando tú veas que el sol retrocede, porque Ezequías lo puso a prueba, dice: fácil es que avance, pero que retroceda el tiempo, que retroceda, eso es imposible. Pero el Dios de señales va a mostrar sobre tu vida el poder sobrenatural, va a mostrarte que para Él nada es imposible, te va a mostrar que Él puede hacer todo lo que Él quiere, y para que tú entiendas que Él está contigo y que nada te puede detener. Óigame, si Dios hizo retroceder 10 grados. Si el Señor hizo retroceder, óigame qué cosa tremenda. Si Dios hizo retroceder el tiempo, ¿qué es lo que Dios no puede hacer en tu vida? ¿Qué es lo que Dios es incapaz de hacer? Dios puede hacer lo que Él desee. Dios puede hacer contigo lo que Él te ha prometido. No hay imposibles para Dios. Dios lo puede hacer. A mí me llama la atención en Ezequías, porque no solamente el Señor dice: te voy a librar. Lo segundo, le dice: te voy a amparar. En otras palabras, te voy a guardar, y esto te será por señal. ¿Alguien está conmigo del otro lado? A veces hablamos de Dios y no entendemos quién es Dios. Hablamos de milagros, hablamos de señales, hablamos de prodigios, pero nosotros no entendemos cómo es Dios. Dios no es humano, Dios no tiene límites, Dios puede hacer cosas grandes e imposibles. Y cuando le dice en el versículo 8, dice: aquí haré volver la sombra por los 10 grados que descendió.
el sol, voy a retroceder el tiempo, voy a retroceder el sol, voy a hacer lo que tenga que hacer para que entiendas que hay una señal. Óigame, y en esto Dios podría haber puesto cualquier otra señal, una señal más fácil, o directamente hubiera sanado a Ezequías sin una señal. Pero Dios es un Dios de señales, porque cuando Ezequías vio esa señal, cuando Ezequías entendió esa señal, comprendió quién era Dios y comprendió que Dios no estaba jugando. Cuando Dios te dice algo y Dios te muestra una señal, esa es la garantía de que Dios te está diciendo tranquilo, no importa lo que opinen los demás, no importa el temor que se levante, no importa lo que pronósticamente te estén diciendo, no importa si todo lo que te están diciendo es malo, porque si Dios te ha dado una señal, si Dios te está mostrando una señal, es porque Dios te está diciendo: yo voy a cumplirte con lo que te he dicho y mi señal será irrevocable. Santo Dios, ¿es para nosotros importante ver la señal de Dios? Claro que sí, es importante ver la señal, porque la señal nos indica de que hay un avance, la señal nos indica de que hay un permiso de parte de Dios, la señal nos indica de que Dios estará con nosotros. Por eso en este año 2022, en el año del Dios de señales, que Dios muestre sus señales sobrenaturales, porque la señal que le dio a Ezequías no fue cualquier señal, lo hizo el Señor, lo hizo con Ezequías, no lo volvió a repetir, lo hizo con él, porque cuando Dios se compromete contigo, cuando hay un compromiso, Dios siempre mostrará su señal en medio de ti. Alguien puede decir gloria a Dios, alguien puede decir aleluya del otro lado, alguien puede decir: el Dios de señales me confirmará en ese proyecto que tienes, en ese sueño, en esa confirmación que estás esperando. Pídele señal a Dios y el Señor te dará señales, no señales humanas que un humano te pueda dar, sino señales que solamente el cielo te puede proporcionar. Santo Dios, señales que solo Dios. Esta señal, óigame qué tremendo, esta señal fue original. Esta señal fue tan original que nadie podía hacer esta señal si no era el creador de los cielos y la tierra, el que había creado el sol. Era el único que tenía poder y tenía autoridad para mover el sol y el tiempo a la manera que él quería hacerlo. ¿Alguien está conmigo? Tú tienes que entender que cuando está aquí, nadie podía mover el sol, nadie podía retroceder el tiempo. Pero ¿qué sucedió? Solo el Dios de los tiempos, solo el Dios de las señales, solo el Dios creador tenía la potestad de tomar la autoridad y hacer como a Él le place. Yo quiero decirte que la señal que Dios traerá en tu vida será tan evidente, será tan asombrosa, señal que tú no esperas, la puerta que tú no esperas, gente que tú no esperas, cosas que tú no esperas, que solamente el poder sobrenatural de Dios puede hacer. Serán las señales que te van a seguir para que entiendas que Dios está contigo. Este es el año de las señales, este es el año donde caminarás con Dios, este es el año donde caminarás con las señales de parte del cielo, donde las señales no te confundirán, donde las señales de parte de Dios te hablarán y te indicarán que Él ya te ha sanado, que Él te ha liberado, que Él ya ha hecho el milagro en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, muy importante esto, el milagro o la señal que el Señor puso, nadie lo podía hacer. Nadie lo podía hacer. ¡Qué tremendo! ¿Qué es lo que quieres que Dios haga? Nada lo puede limitar a Dios. Estás esperando por una casa, estás esperando por tu familia, estás esperando por tus hijos, estás esperando iniciar una empresa, estás esperando, pero no tienes la materia prima, no puedes hacerlo. Tú tranquilo, haz pacto con el Señor, levanta oración, pídele la señal y el Dios Todopoderoso
Todopoderoso traerá señal sobre tu vida y el Dios Todopoderoso caminará contigo. La Escritura nos habla que cuando el Señor siempre hablaba a sus siervos, a Moisés, le dice: la señal que tendrás, ponte la mano, le dice a Moisés, ponte la mano en el pecho. Y cuando se lo puso, dice que tenía lepra. Y cuando volvió a meter la mano, ya no tenía lepra más. Entonces le dijo: esto te será por señal la vara, que cuando levantes la vara de autoridad, esa vara abrirá el mar rojo, esa vara traerá mi poder sobrenatural. Hay señales. La Escritura nos habla que aún Jesús, cuando se registra el primer milagro, que Él convierte el agua en vino, dice la Escritura, y esto ha sido de señal. ¿Cuál era la señal de Jesús? De que Él era Dios. Siempre que caminamos con Dios, en tu vida habrá señales. Los cristianos, los hijos de Dios, los discípulos, tenemos señales de parte de Dios. Hay señales en nuestra vida. La señal de que sabemos perdonar, la señal de que tenemos fe, la señal de que nuestra vida fue transformada, la señal de que Dios es un Dios de milagro porque hizo un milagro en tu vida, te sanó, te restauró, hizo cosas asombrosas que nadie pudo hacer. Entonces hay señales que nos siguen en nuestra vida, hay señales en tu vida. Por eso Jesús dijo que al árbol se lo conoce por los frutos. En otras palabras, por la señal del fruto, por la señal que muestre. El árbol no se lo considera bueno porque esté plantado, no se lo considera bueno porque solamente sea un árbol, sino que se lo considera bueno por los frutos. Los frutos es igual a señal. Por eso la Escritura nos habla que nosotros tenemos que tener los frutos del Espíritu Santo. Ahora, los frutos del Espíritu Santo en mi vida demuestran la señal de ¿qué? De que yo camino con el Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo está conmigo, de que hay una comunión con Dios. Hay señales. Por eso hay gente que por más que diga que es cristiano, no tiene las señales, no perdona, vive con resentimiento, sabe de palabras, sabe de Biblia, pero no hay señales de su fruto, no hay señales de lo que está diciendo. Sabe mucha teología, pueden saber mucha teología, pero no hay señales. Y las señales, Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen. Y habla de lo sobrenatural que ya estaremos tocando. Pero volviendo al tema, entonces dice: esta será mi señal. ¿Mi señal de qué? De que te voy a liberar. ¿Mi señal de qué? De que te voy a amparar, te voy a amparar. Por eso el rey David decía: aunque un ejército acampe en contra de mí, no temerá mi corazón no va a temer, porque yo sé el Dios de señales, el Dios que me guarda, el Dios que me protege, será un escudo a mi alrededor. Por eso Isaías declara la palabra y dice que el arma forjada no prosperará, sino que delante del Señor caerá. Yo quiero que tu fe pueda ser aumentada en este año 2022, en lo que Dios te le has pedido. El Señor te traerá señales en tu ministerio, señales sobre tu vida, señales de que Dios te está llevando, te está respaldando. Siempre habrá señales. Esto era la señal de que el Señor libraba de la enfermedad a Ezequías, lo libraba de las garras de su enemigo, también que lo iba a amparar, que lo iba a proteger. Santo Dios, esa es la señal. Por eso hay gente que hoy te ve y te dice: no sé cómo puede estar en pie, no sé cómo puede seguir sirviendo a Dios, no entiendo por qué Dios lo prospera, no entiendo por qué avanzan, por qué esperando tu caída, esperando tu derrota.
esperando que te vaya mal. Pero quiero decirte que eso no sucederá. Si el Dios de señales está contigo, la señal será de que no te derribarán. La señal será de que caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no te tocará. La señal será de que el diablo se retorcerá, pero que Dios estará contigo y que nadie verá tu derrota, sino que verán tu victoria, porque esa es la señal de que Dios está con sus hijos. Y Dios le estaba entregando esta palabra al rey Ezequías: señales. Esta será la señal, Ezequías. Te voy a librar de tu enfermedad, te voy a librar de tus enemigos, te voy a librar del rey de Asiria, te voy a librar y te voy a amparar. Santo Dios, alguien está conmigo, alguien está conmigo del otro lado. Entonces Dios le da señal, Dios te dará señal. ¿Cómo sé, profeta, que Dios está con alguien? Porque esa persona prosperará, será bendecida, pelearán contra ti, mas no te vencerán. Todo lo que emprendas comenzará a prosperar, a pesar de que las circunstancias te digan todo lo contrario, a pesar que la circunstancia esté en contra tuyo. Cuando Dios está contigo, tú seguirás avanzando. La señal más evidente de alguien que Dios está con él es que avanza, es que conquista. No puede tener nada, no puede tener absolutamente nada material, pero el Dios de señales será el Dios que te va a restaurar, el Dios de señales que estará contigo, el Dios de señales que te va a apoyar, el Dios de señales que no te dejará, sino que Él peleará por ti. La buena palabra. Entonces, para ir finalizando, esto es tremendo, santo Dios. Estamos en el año del Dios de señales, de lo sobrenatural. Recuerda que comencé diciendo que las señales tienen que ver con lo sobrenatural. Las señales tienen que ver con las maravillas. Las señales tienen que ver con el poder extraordinario y la potencia de Dios. Por eso en este año espera cosas grandes en tus proyectos, en tus sueños, lo que estás entregándole al Señor, lo que estás pidiéndole al Señor. Pídele señales. ¿Cómo sé, profeta, que la señal de que Dios quiere que emprenda este negocio, un ejemplo, es de Dios? Porque Él te facilitará la puerta, porque Él tocará gente que tú nunca pensaste, porque Él te hará comprar aún con dinero, porque hallarás gracia delante de los demás. Siempre que Dios pone una señal en tu vida, la gente lo notará. La gente lo notará. Alguien está conmigo, alguien está del otro lado conmigo. Por eso tienes que aprender de que Dios no lo podemos encasillar. Atrévete a desafiarte, atrévete a creerle a Dios, atrévete al Señor, porque Dios pondrá señal sobre tu vida. Dios puso una señal sobre Moisés y la señal era de que nadie lo podía derribar. La señal era de que Dios lo bendecía sobrenaturalmente a su pueblo en el desierto, con las codornices, con el maná, con el agua saliendo de la roca. El Dios de señales se quiere manifestar en tu vida. Que haya señales en tu casa, que haya señales en medio de tus hijos, que haya señales en medio de tu vida, para que veas que si Dios te da la señal es porque Dios ya te está diciendo, no es que lo va a cumplir, sino que Dios ya está trabajando en aquello y te está probando en aquello por lo cual tú has estado orando. Así que recuerda, y yo quiero orar antes de terminar, pero el Dios de señales, en la escritura, en toda la escritura, siempre hubo señales. Gedeón tuvo señales, Moisés tuvo señales, Elías tuvo señales de parte de Dios, Jesús tuvo señales. El Dios de señales se quiere manifestar en tu vida. No sigas en este año sin pedir señal a Dios.
Hay cosas en concreto que estás pidiendo. Y a veces son cosas que quizás difíciles y estás pidiendo confirmación. Pero Dios te dará la señal. Porque la señal no te dejará confundir. La señal no dejará que tú seas removido de lo que Dios te dijo. Siempre que hay una señal, es como lo que hablaba al principio, cuando hay una señal de tráfico, ¿verdad? Tú vas por la carretera y la carretera te sigue anunciando de tiempo en tiempo, no es continuo, pero de tiempo en tiempo te va confirmando en la carretera, sigue por aquí, sigue recto, hasta que hay señales en la cual puede aparecer y diga, cámbiate al carril izquierdo porque la calle se corta. O toma, no sé, aquí en España, la M40 porque la M30 está cerrada. Señales. Las señales nos llevarán a cumplir nuestro destino. Hay señales momentáneas que tú y yo necesitamos de parte de Dios. En decisiones, en determinaciones que hay que tomar, cosas que hay que hablar, cosas que solamente Dios nos puede decir, señales. Pero las señales del Dios de señales siempre añadirá señales a nuestra vida hasta cumplir nuestro destino. Pondrá señal sobre tu ministerio, pondrá señal sobre lo que tú deseas. Te pondrá la señal para que no te salgas del destino profético. Por eso siempre estamos como en esa carretera donde estamos con el carro, pero que siempre estemos atentos a las señales que se nos está diciendo. ¿Quieres entender este año? Interpreta las señales de Dios. Dios nunca te dará una señal que tú no comprendas, sino una señal que viene solamente de Él. Y una señal que viene de Dios es una señal sobrenatural. Esto es muy importante que entiendas. Es una señal sobrenatural. Aquí hizo retroceder, volvió el sol 10 grados atrás. Hizo retroceder el sol 10 grados, hizo retroceder el tiempo. Sí, algo sobrenatural, algo que un humano nunca podría hacer. Y esto te será por señal a ti, que Dios hará lo sobrenatural en el asunto que estás pidiendo, para que entiendas que es la mano del Señor. Díganme si no es señal tan poderosa de cuando Moisés liberta al pueblo de Israel. El Señor le da una orden a Moisés y le dice, ve y pídele el oro y la plata a los egipcios. Óigame. Y dice que la escritura que los egipcios le entregaban el oro y la plata al pueblo de Israel. ¿Cómo se puede comprender eso? ¿Cómo podemos entender eso? Sobrenatural. Dios hizo que hicieran algo que ellos nunca en su pensamiento cabal hubieran hecho. Señal. Quizás hay un proyecto grande en tu vida y dices, pastora, no tengo el dinero, pero esto arde en mi corazón. No tengo un centavo, pero yo entiendo que Dios me está llevando a esto. Pídele señal. Y la señal será de que Dios te proveerá sobrenaturalmente, alocadamente, en lo que tú no esperas y con la gente que tú no estás pensando. Pídele señal al Señor y el Dios de señales camine contigo en ese asunto, en ese proyecto, en ese sueño y para llegar a tu destino profético. Y para finalizar quiero orar, pero quiero comentarles algo. Hace una experiencia, hace muchos años atrás, cuando apenas me entregué al Señor, a los 10, tendría como 20 años ya. Un día estaba en el patio de mi casa, y me gustaba, era verano,
y me gustaba mirar siempre al cielo y ver las estrellas y hablar con el Señor. Pero en ese momento yo estaba triste por una situación y cuando estaba triste no quise hablar, sino que pensé en mi pensamiento, le dije al Señor, Señor, si me estás escuchando, quiero ver cómo una estrella se cae. Quiero ver cómo una estrella cae. ¿Verdad? Lo que nosotros entendemos en nuestros países, una estrella fugaz. Cuando está en el cielo y ¡boom! Se cae una estrella o pasa una estrella. En ese momento, en cuanto yo solamente lo pensé, y yo quería una señal de saber que si Dios me podía escuchar, aún en mi pensamiento. Cuando yo terminé de decirle eso al Señor, dije, Señor, que quiero que se caiga una estrella, quiero verla. Yo estaba mirando al cielo, en mi pensamiento se lo estaba diciendo. Y cuando terminé la frase, la estrella pasa prácticamente, o sea, delante de mi vista, instantáneamente, en cuanto terminé la frase en mi mente. Para mí fue una gran señal que marcó mi vida, que entendí que Dios, que es el dueño de todo el universo, tiene el poder para mover cada astro como Él quiere. Y a veces decimos esta expresión, ay, que me bajen las estrellas, que me bajen la luna. Perdóname, el único que te hace bajar estrellas y el que te hace traer la luna es el Señor, porque Él es el creador. Yo quedé de esa señal y de esa experiencia hasta el día de hoy marcada. Ya han pasado como 25 años de ello y todavía mi corazón quedó impregnado. El Dios de señales movió algo natural que para mí fue sobrenatural para hacerme entender que Él estaba conmigo en ese momento. La Biblia dice que antes que tu palabra esté en mi boca, yo ya la sé toda, ha dicho el Señor. Así que te bendigo. Pídele señales a tu Padre Celestial. Camina con el Dios de señales. Espera la señal de Dios. No te muevas si estás pidiendo algo y todavía no llegó la respuesta. No te muevas. Espera. Espera. Ay, profeta, pero yo soy inquieta y tengo que hacer cosas. Espera, porque Dios siempre confirmará. Dios siempre confirmará. Les cuento un último testimonio. Hace una semana hemos comenzado con una obra nueva nosotros en Madrid, el cual oraron por nosotros y nos mandaron a abrir una obra nueva en Madrid. Yo no estaba muy como de acuerdo de abrir una iglesia, porque con tantas cosas que hago y con la iglesia que estábamos pastoreando, pues estaba más cómoda en el sentido de que ya llevamos muchos años con la iglesia. Pero cuando mi esposo me dice de la iglesia, yo no lo tomé a lo ligero. Yo pedí al Señor señal. Y dije, Señor, si tú estás conmigo en esto, porque es una decisión muy importante, necesito que me confirmes. En otra palabra, necesito que me des señal de esto. Porque no hay que actuar solo por una necesidad. No podemos movernos simplemente por emoción, sino que Dios tiene que estar en todo asunto. Yo comencé a orar por ello, a pesar de que mi esposo ya me había dicho, a pesar de que habían orado, yo comencé a orar, porque quería escuchar la voz de Dios, quería escuchar al Señor. Pero en ese periodo de semanas, de una semana, mejor dicho, en esa semana Dios confirmó no sé cuántas veces. La gente, nadie sabía, solamente mis íntimos, de que iba a abrir una obra nueva. Pero
de diferentes lugares, cuando estuve en Los Ángeles, en los Estados Unidos, en Panamá, cuando estuve en Puerto Rico hace poco, profetas, todos vinieron y me dijeron lo mismo. Abre esa obra porque Dios está contigo. Hoy también me siguieron confirmando de eso, un profeta. Entonces, y siempre que Dios está en el asunto, Él te va a confirmar. Porque Dios me confirmó, di el paso y sé que todo ya está resuelto. Dios ya tiene las finanzas, Dios tiene todo lo que necesitamos para la obra en Madrid. Así que los que están en Madrid, aquellos que no se están congregando, aquellos que no se congregan, Dios mediante, en marzo estaremos abriendo la nueva obra en Madrid. Y sin duda será algo tan extraordinario, porque yo le creo al Dios de las señales. Y cuando Dios nos da señal, es que ten por certeza y ten la seguridad de que lo que Dios va a hacer es tremendamente grande y que la gente se sorprenderá de lo que vean en tu vida. Así que te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo en esta hora a tus siervos, a tu iglesia, aquellos que están viendo este live y aquellos que lo verán, Señor, más tarde. Pero declaramos, Señor, que sobre cada asunto que ellos te están pidiendo, están orando, están clamando delante de ti, Señor, tú traerás señales. Tú vas a traer señales sobrenaturales. Tú hablarás, confirmarás, abrirás las puertas y así como en Ezequías traerás señales, Señor, grandes donde tu nombre será exaltado. Bendice los planes, los proyectos, bendice los sueños y los pasos que cada uno de tus hijos tienen que dar en este tiempo, Señor, pero que las señales serán evidentes, no traerán confusión, sino que serán señales que afirmarán la fe, afirmarán el corazón y afirmarán, Señor, los propósitos en el nombre poderoso de Jesús.